La grabación está a punto de comenzar y ya, ahora sí arranco completo. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a los estudiantes que acaban de llegar. Gracias por los refrigerios. El tema de hoy es un insumo para continuar con el proyecto del violentario. ¿Ok? Como el violentario les venía diciendo antes de grabar, es una fuente de información, un medio de comunicación alternativo. Vamos a utilizar herramientas de los medios de comunicación para poder alimentar de información fiable, verídica, de interés local, que nos aporte ese tipo de historias que queremos plasmar en el violentario. Así que hoy tenemos el tema de manejo de fuentes periodísticas, fundamentos teóricos y elementos prácticos para un ejercicio investigativo. Ojo con esta parte que dice, ¿qué mamera es eso? Ejercicio investigativo. Quiere decir que la información que vayamos a poner en ese violentario no la vamos a sacar de una opinión que se me ocurrió un día, de un chisme, sin confirmar, sino que de acuerdo a las historias, anécdotas, acontecimientos que escuchemos, que leamos sobre diversos tipos de violencia en nuestro contexto, alrededor, en nuestra cotidianidad, podamos también hacer un ejercicio de contrastar fuentes y de escribir un relato periodístico, crónica o entrevista o reportaje. Listo, arrancamos. Aquí tenemos en la pantalla, perdónenme, le voy a priorizar a los que están aquí lejos, aparecen los iconos de unos medios de comunicación que se hicieron masivos bajo la condición del paro nacional. Es decir, fueron medios, viejo, procura hacer lo que estás haciendo sin que haya una afectación muy radical de esto. Medios de comunicación que se hicieron masivos medianamente por el uso de las redes sociales, ya que nos estaban entregando una información de los hechos, de los acontecimientos del paro, que medios comerciales como Caracol, RCN, la FM, las cadenas radiales de Olímpica, Todelar, no estaban aportando porque estos medios de comunicación como Canal 2 de Cali, La Nueva Prensa, Vorágine, Vice, A Media Cuadra de Kennedy, Razón Pública, estaban cubriendo los hechos del paro, pero desde el sector popular, es decir, desde el nivel de las personas que estaban afectando y viéndose directamente afectadas. El discurso de los medios tradicionales, de los medios comerciales, frente a las dinámicas del paro, era vándalos versus el país. Estas personas, estos otros medios de comunicación populares, van a traer un relato que dice, ojo, no son vándalos, son jóvenes en un estallido social, en reivindicaciones de sus derechos contra el Estado. Mas no van a tomarse el Estado por la fuerza, como si fueran guerrillas, como si fueran los talibanes, pero sí están haciéndole un reclamo directo, violento en muchas ocasiones, al Estado para garantizar sus derechos. El relato de los medios tradicionales es que son jóvenes desadaptados, una parranda de vagos, marihuaneros, que no tienen nada que hacer. Y por otro lado uno dice, bueno, y si son personas vagas, con problemas de droga, pues ¿dónde está el Estado para apoyarlos? ¿Verdad? Tal vez si hubiera garantías laborales, educativas, esas personas no estarían reclamando por derechos laborales y derechos, garantías laborales y derechos de acceso a la educación en varias de sus formas. Entonces, Canal 2 de Cali se hizo famoso por este personaje que le dicen el Cucho, que fue un periodista que se logró meter en medio de las manifestaciones en Cali, logró revelar bastantes violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en Cali, cosa que otros no hacían, y eso le hizo ganarse el respeto mediático y también, por otro lado, le hizo ganarse bastantes amenazas. El día 12 de agosto fue objeto de un atentado en su contra, sino que un grupo de civiles ahí medio locos, desde autodefensa, lograron contener el asunto. Y ese es otro también de
de las características que va a tener estos medios de comunicación alternativos, ¿sí? Que tienen que ser como espinosos, ¿sí? Un medio de comunicación debe, por regla, incomodar al poder, porque para eso están los medios de comunicación. Un medio de comunicación, según el periodismo, no está allí para hacerle loas y elogios al poder, sino para ver las fallas que tiene el poder, en este caso el poder político, y demostrárselas y hacer pública esa información. Listo. ¿Qué es una fuente de información? ¿Sí? Una fuente de información, aquí tengo un dibujito, una fuente. Una fuente de información son todas aquellas personas, acontecimientos, documentos, lugares e instituciones que aportan información sobre un hecho específico, sobre un hecho determinado. Hoy podríamos decir la toma de los talibanes en Afganistán. Es un hecho, ¿sí? Las fuentes de información, ¿quiénes son? Los mismos de Al Qaeda, las personas que están temiendo Al Qaeda. ¿El acontecimiento cuál es? La toma del poder de Al Qaeda, dije, perdón, los talibanes. El lugar, Afganistán, ¿sí? Podemos decir, Afganistán está generando noticias, documentos, como puede ser entonces el documento por el cual el presidente de Afganistán decide retirarse del país y dejar el país a su suerte, pues, o las instituciones. Es decir, volvamos así, más rápido. Toda fuente de informaciones es todo aquel elemento del cual usted pueda extraer información frente a un acontecimiento. En este caso, que nos atañe al violentario, violencia cotidiana, violencia de género, estructural, cultural, racista, policial, juvenil, de familia, en fin. En ese sentido, cuando salimos a las calles de nuestros barrios y de pronto escuchamos en una tienda, oh, le pegaron a don José, uy, no, le dieron dos puñaladas a un pelado por robarlo. Ese tipo de personas que están hablando son fuentes de información. Por otro lado, si vamos caminando por el barrio y encontramos un lugar y alguien pregunta, oiga, ¿qué pasó en este lugar? Ah, no, ese se llama Puerto Resistencia. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, no, es que Puerto Resistencia es la plazoleta del Portal de las Américas, pero a partir de tal fecha fue tomado por jóvenes y ta. Los lugares también son fuentes de información. Ojo, un lugar no le va a hablar, pero un lugar contiene hechos y relatos que hablan por sí mismos. En un sentido más institucional, los documentos son, digamos, cuando usted encuentra un comunicado, digamos el boletín institucional del colegio, ¿sí? Y alguien pregunta, venga hermano, ¿qué va a pasar esa semana? Y esa persona dice, de acuerdo al boletín, esta semana hay tales convivencias, esta semana no vienen tales cursos, esta semana se adecuaron los cursos de contrajornada y tal. Es decir, que el boletín también está generando información. Todos esos elementos diferentes de las personas, acontecimientos, lugares, hechos, instituciones, son fuentes de información, pero si no hay una persona que traduzca, que hable, que informe, la fuente de información no da nada. Un salón, ese salón, no da mayor información que la que tiene. Es un espacio cuadrado de aproximadamente, ¿qué? 6 por 6, no, por ahí 5 por 5, 25 metros cuadrados. La información que trae un lugar es netamente física. La información de un acontecimiento es lo que sucede. ¿Qué sucede en este salón? Ah, que 10-14 está recibiendo las clases. Ahí ya hay un hecho, un acontecimiento, una noticia, por llamarlo así. Se me olvidaba algo. Es fundamental que la información sea oportuna. ¿Qué quiere decir que la información sea oportuna? Que no llegue vencida, que no llegue vieja, que no llegue fuera de tiempo, como que llegue alguien y diga, muchachos, nos va a llegar el COVID. Pero no es oportuno porque ya llegó, ¿sí? Muchachos, Duque va a quedar del presidente. Ya fue. La información debe ser oportuna, la información debe ser sobre cosas actuales, muy frescas. Pero el hecho que una información sea actual y fresca no quiere decir que cualquier información como que la vecina determinó al marido. Pero eso, ¿qué tiene que ver realmente, no? Entonces, además de ser oportuna, debe ser veraz, debe ser original y debe ser relevante para la elaboración de una noticia. El simple hecho
no es la noticia. La noticia la construye usted como persona que toma una información y la transforma para informarla. Yacer Sandoval aquí hablándoles a ustedes no es tan solo el hecho. La noticia, si de pronto Arango participa del periódico escolar y dice, las clases del profesor Yacer, una payasada en vivo, y él decide tomar mis clases y elaborar una noticia. ¿Sí? No habla solo de eso, sino de todas. Entonces, la noticia se construye con la información del hecho. No vayamos a confundir las cosas. Alguien podría escribir, no, yo podría hacerlo. Oh. Noticia se construye, ay, Dios mío, construye con la información. ¿Qué diferencia habría entre la información tal cual y la noticia? ¿Qué diferencia hay entre un hecho y la noticia del hecho? Uy, perdóname que te acerque el micrófono, ¿vale? Creo que vas a participar. ¿Sí? Ok, claro. Creería que pues, el hecho es que pues, está sucediendo, usted lo está viendo como en vivo, está sucediendo y la noticia es como lo que está informando una persona, o sea, usted está en otro lugar y le está informando nada más. Creería que... Sí, ella dice que el hecho es lo que acontece normal y la noticia es lo que se dice del hecho. Y ojo, porque cuando se dice algo, es muy posible que el que dice ese algo pueda pervertir, transformar, modificar, descontextualizar y amañar la información. Colombia tiene... Sí, gracias tú por decirlo. Como sucede que dicen de RCN, que dicen de Caracol, como los del espectro derecho a la política dicen que es lo que hace Noticias 1 o lo que hacen los medios de comunicación alternativos. Hay un problema que es la objetividad. Y cuando un asunto es político, es grandísimo, es mucho más difícil mantener la objetividad porque el periodista, el informador, difícilmente va a estar en un centro puro, prístino, blanco y cristalino de objetividad. No, va a tener, el informador siempre va a tener una tendencia política, una tendencia económica, una tendencia inclusive familiar, pero vamos a ver más adelante cómo se elimina ese asunto. Creo que esos tapabocas están como muy fuertes. Bueno, va a tomar asiento un ratito, ¿vale? Listo, la fuente son las personas y tal. Pero resulta que actualmente estamos ante un fenómeno masivo de información que es el Internet. Aquí en la pantallita pongo unos iconos de redes sociales, ya que la aparición y el auge masivo de este tipo de agentes informadores han transformado el ejercicio periodístico. Por lo tanto, deja de ser fiable lo que dice la persona en directo y cobra más fidelidad lo que escribió en Twitter o en alguna red social o lo que dejó ver en algún video de YouTube. Sin embargo, estas redes sociales pueden ser fuentes de información, pero al asumir una red social como fuente de información, requiere hacer una investigación mucho más profunda para destacar su veracidad. Por ejemplo, dicen hace unas semanas, creo que ya fueron meses, mataron al cuchito de Canal 2 en Cali, ¿sí? Y salió esa noticia y se regó lo que llaman las fake news. Mejor dicho, la gente nos pusimos tristes hasta que tuvieron que salir los del Canal 2 a decir, eso es información falsa. Como la información falsa también que salió que el difunto Jaime Garzón, el excomediante, bueno, la ex persona, pues, ¿sí? Es primo de un guerrillero de apellido Garzón, y salieron. Entonces una mano de gente salió a creer ese asunto y a retuitearlo y a postearlo sin necesidad de confirmar. Y ese es un asunto muy, muy esencial porque básicamente las redes sociales nos enmarcan primero en chismes y luego en información verídica. Y es un asunto muy, muy complejo. Al respecto, dice una fuente de periodismo en la red, dice que ante los cambios que la irrupción del Internet produjo en los medios de comunicación,
y en la labor de los periodistas, la tarea del periodista es separar la paja del trigo, es decir, buscar fuentes verdaderas y confiables. Obviamente, esto no es para que ustedes salgan a ser periodistas titulados, porque pues obviamente eso es tan solo un taller, pero pues interesante si se motivan a estudiar el asunto. Entonces tenemos que tener cuidado con fuentes como redes sociales y las fuentes anónimas, ¿sí? Esa persona que le dice, uy hermano, como que van a cerrar la universidad, van a cerrar la jornada de la tarde, pero no diga que yo le dije. Las fuentes anónimas, al ser anónimas, se prestan también como fuentes de información de pronto verídica, pero va a ser mucho más difícil concretarlas, porque si alguien no está dispuesto a asumir lo que ha dicho, es muy posible que esté diciendo mentiras, o por otro lado, como en Colombia, es muy posible que esté más bien bajo objeto de amenazas. A partir de este momento, les voy a dar entonces unos tips que no me inventé yo, ¿sí? Los encontré en una presentación sobre el manejo de fuentes periodísticas y los adapté para esta clase. Entonces, la tarea del investigador, el periodista, es validar la información según ciertos criterios. El primer criterio es el de actualidad, ¿sí? Cuando miramos esos periódicos pequeños, Extra, Cubo, todos los días vemos noticias demasiado actuales, pero demasiado fútiles. Robaron al señor Transmilenio, le den 2 puñaladas por quitar la gorra, Y si bien son acontecimientos importantes, los eventos de la actualidad son aquellos que tienen una influencia mucho mayor sobre la sociedad. Por ejemplo, se perdieron 70.000 millones de pesos del Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación. Ese sí es un hecho actual. EPA Colombia la condenaron a 5 años de prisión sin excarcelación. Es un hecho actual. Pero a la hora de informar algo de peso nacional, ¿qué pesa más? ¿70.000 millones de pesos que se roban de nuestros impuestos? ¿O una condena ya predicha sobre una mujer que cometió unos daños y que no la juzgaron a tiempo, sino que ahorita se convierte entonces en una noticia, en una noticia de opinión? Entonces, la información actual hace referencia a que la información debe estar lo más presente posible y que se relacionen con otros hechos de la sociedad. Aquí tengo la semana pasada, que fue antepasada, la noticia era 17 mercenarios detenidos por el asesinato del presidente de Haití. Es una noticia muy actual. Colombia tiene un problema con los medios oficiales o comerciales, y es que en Colombia dejan que pase tantas cosas que lo realmente importante pasa a segundo plano muy rápido. Hace 3 semanas estamos hablando de que Colombia está exportando paramilitares y mercenarios. Hoy nadie está hablando de eso. Sin embargo, sigue siendo actual. ¿Cuál es la labor del investigador? Seguir buscando qué pasó con ese asunto. ¿Qué sucedió con los mercenarios que mandaron allá? ¿Por qué Colombia está mandando mercenarios? ¿Quién financió eso? ¿Qué pasó con los grupos empresariales que patrocinaron la salida de los mercenarios? ¿Sí? Porque aquí lo dejaron y ahora la noticia es que no, que fueron engañados. ¿Engañados? ¿Militares? O sea, militares es lo más abeja que hay. ¿Engañarlos? Lo quieren engañar al pueblo. Entonces, esa es la noticia, ¿no? Es actual. Esta diapositiva la saco con base en Martina Costa, fuentes de la información periodística, que lo encuentran en SlideShare. La segunda categoría para que una noticia tenga peso es la cercanía. En ese sentido, tiene mayor relevancia las noticias en cuanto más territoriales, regionales sean, sin llegar al punto de que para nosotros como INEMitas sea más importante en la vida qué sucede en el INEM que lo que sucede en el país. ¿Sí? Digamos que los acontecimientos están globales, continentales, regionales, nacionales, departamentales,
de la ciudad, locales, barriales, microbarriales, familiares, íntimos, ¿cierto? Podemos hacer como una escala así. En ese sentido, cuando un medio de información quiere captar la atención, porque hay que tener en cuenta que los medios de información lo que requieren es lectores o televidentes, en el caso que sea video presencial. Entonces, están primero las noticias de actualidad, como los hechos grandes, digamos hoy, lo que pasa en Afganistán, cercanía, noticias que contemplen la actualidad y lo que sucede acá en Colombia. Al día de hoy, ¿qué está pasando? Que ayer Uribe se sentó con el padre de Rux para hablar sobre la Comisión de la Verdad. Ok, es un hecho actual, es un hecho cercano. Aquí tengo otro, un ejemplo. Confirman la presencia de la variante Delta en Bogotá. ¿Sí? Es una noticia importante del tiempo, la que las traje pues para efectos de la exposición. Dice que la información cobra relevancia entre más cerca de los lectores o escuchas o televidentes esté. Por eso en Colombia hay periódicos regionales. Está Llano 7 días, Tolima 7 días, en la costa también tienen sus propios periódicos locales. Sin embargo, no dejan de ser nacionales El Tiempo, El Espectador, La República y ya, ¿sí? Ya luego está El País, El Heraldo, que si bien tratan información nacional, tienen bastante espectro para información regional, como City TV, ¿sí? City TV nos presenta las noticias del mundo, pero gran parte de su contenido lo dedicará a hablar de Bogotá. En este caso, del violentario, quiere decir que podemos hablar de cosas, sería interesante, la violencia en el mundo, claro, pero también dedicarle bastantes páginas a lo que sucede en el entorno del INEN de Kennedy y de sus barrios y tal. La utilidad, bueno, no estoy muy de acuerdo con eso, pero pues no estoy muy de acuerdo porque la utilidad de las noticias, cuando se habla de periodismo comercial, implica que las noticias son útiles, bien sea para vender un producto, o son útiles para hacerle propaganda a un sector político, o son útiles, en el caso colombiano, para crear más vendedores, más compradores de los periódicos. Sin embargo, la información de utilidad se adecua según el provecho que se le pueda sacar. Digamos entonces en este caso, las noticias de salud, las noticias de cómo va el COVID, de qué remedios alternativos o cómo va el asunto de las vacunas frente al COVID, porque no son útiles porque digamos estamos en medio de una pandemia para paliar esto. Noticias de utilidad son también aquellas que dicen, hey, salió la feria del empleo en Bogotá para 40.000 personas que busquen trabajo, bueno, 4.000. Esas son noticias de utilidad. Si bien no van a hablar del conflicto en el mundo, sí van a ser útiles. Pongámosle un caso en el violentario. ¿Qué artículo podríamos sacar de utilidad para el violentario? No sé, de pronto alguien tiene un puesto de camisetas. No, mentira, eso ya sería publicidad. Digamos, la primera línea está haciendo talleres de títeres con los niños. Y alguien dice, profe, yo quiero hablar de eso en el violentario. Es una información de utilidad. ¿Por qué? Porque si fuera un diario, la gente diría, ah, ok, el próximo sábado voy a ir al parque del Tintal con mis hijos o con mis hermanitos a hacer un taller de títeres sin necesidad de que haya una información totalmente sangrienta. Hay una siguiente que se llama, no, voy a coger el mismo rojo. La titula acá como conflicto. No, también la vamos a nombrar como, a ver, como polémica. Esta categoría de informaciones, bueno, voy a leer, se relaciona con aquellos acontecimientos que buscan inquietar y buscan generar incomodidades, dudas, otras miradas frente a un acontecimiento. Aquí, por ejemplo, puse las palabras que dijo Mancuso hace 1 o 2 semanas, que dijo, la UP, un partido político que acaba de en Colombia, no fue exterminado por las autodefensas, sino por el Estado.
Quiere decir que Mancuso dijo que fue el mismo gobierno, con agentes estatales militares, los que decidieron acabar con la existencia de los miembros de un partido político. Esa es una noticia, si bien puede ser actual, cercana y tal, la publicamos acá entre conflicto porque genera inquietudes, va a generar entre los lectores posiciones diferentes, que va a llevar a que los lectores quizá quieran averiguar o investigar más sobre determinado acontecimiento o hecho. En este caso, listo, hay un hecho actual, 70.000 millones de pesos que se perdieron. Volvamos, es una información con polémica de conflicto, hay que investigar más, entonces ya están sacando información que 58.000 millones de pesos, 56.000 millones de pesos de esos 70.000 están en unos paraísos fiscales en Estados Unidos. Quiere decir que esa plata se la cogieron, se la agarraron y no la utilizaron para lo que tenía que hacer y que es difícil que aparezca. Es polémica porque hace que la persona directamente encargada de esa plata salga a desmentir la información y se cree un flujo para que los lectores tengan mayor amplitud frente al conocimiento de algo. Recuerden que los medios de comunicación son también para conocer el mundo. En el fanzine, ¿sí? Un fanzine dedicado a la violencia, si alguien de pronto podría poner algo polémico, como que, hey, bueno, no sé qué polémica puede salir más allá de, por ejemplo, una noticia polémica. Miembros de la primera línea agredieron, utilizaron violencia de género contra unas mujeres en Suba, ¿sí? Fue una noticia y fue polémica porque hizo también que colectivos feministas miraran con sospecha la primera línea de Suba, que la primera línea de Suba saliera a defenderse y saliera también a buscar los responsables y se generó un torbellino de información que hace que la gente deje de creer entero. Creo que eso es lo más esencial. Todas las noticias deberían tener ese carácter, ¿sí? De conflicto, de generar polémica, pero no levantando falsos testimonios, sino haciendo uso de la veracidad. Ponemos aquí en el violentario, alguien pone, no, vecino tiene 7 esposas y a cada una le dan la jeta al fin de semana. Listo. Y lo vemos polémico. Entonces sale la mujer diciendo, no, él solo me regaña. Entonces se genera otra noticia a partir de lo primero. Sale el man a decir, no, yo no le di en la jeta. Sale el periodista diciendo, mire, aquí tenemos el video, aquí tenemos los testimonios de las personas que escucharon, aquí tenemos esto y esto y esto. Y se genera, en ese caso, del ejemplo que les pongo, es relevante del violentario, generaría una espiral de información frente a los fenómenos de la violencia de género o de la violencia de familia. Más allá de un chisme de una persona que tiene tantas mujeres y que les pega. No, eso se da para hacer un análisis un poco más profundo. Bueno, hay otras categorías. Digamos que casi que ese es el orden de los periódicos. Ah, perdón, utilicé el negro. Rareza. ¿Sí? Hay noticias raras, hay noticias curiosas, rarezas o curiosidades. Y hace referencia a acontecimientos muy originales, muy auténticos, insospechados, pero que generan cierto interés. Por ejemplo, encuentran que Machu Picchu es una ciudad mucho más antigua de lo que se creía. O cuando salen noticias así como que se detectaron la evidencia de que los extraterrestres ayudan a construir las pirámides de Egipto. Uno dice, bueno, ¿sí? Se vuelve noticia cuando muestran aparentes evidencias de algo. Esos hechos de rareza los encontramos, digamos, en Colombia traducidos en esas noticias de farándula, en los chismecitos del 1, 2, 3 de CMI, en la sección de noticias 1 de ¿qué tal esto? ¿Sí? Que muestran cosas que uno dice, uy, ¿cómo es posible? Por ejemplo, una mujer, su hijo fue asesinado por el ejército en condiciones irregulares, un falso positivo, y es raro que los militares que están acusados del crimen están campantes y la mamá ahora tiene que vivir escondida porque la justicia opera al revés o no opera. Es una rareza.
y no deja de ser polémica, actual y cercana. Y por último, digamos, aparecen las noticias de exclusividad, en las cuales, digamos, eso ya hace parte del gran espectro del periodismo oficial, en el cual un evento, un acontecimiento, es informado por la fuente exclusivamente a un noticiero o a un medio de comunicación en particular y no a otros. Hay veces es injusto, por ejemplo, cuando oficial, institucionalmente, la presidencia de la República va a hacer una rueda de prensa, pero solo convoca a algunos medios comerciales y deja de lado a los medios opositores. ¿Sí? Podría ser una exclusividad. Pero por otro lado, esa exclusividad, por ejemplo, hace unos años, cuando una ex senadora, se me olvidó el nombre, dio una entrevista en exclusiva para Noticias 1, en la cual demuestra las pruebas de la compra de votos para la reelección de Álvaro Uribe en el año 2006. Gidis Medina, la Gidis política. ¿Sí? Pero la noticia exclusiva cuando la fuente busca al medio de comunicación y le dice, hermano, necesito que publique este asunto. El medio de comunicación puede decir, venga, lo publico ya, pero lo que va a hacer es, bueno, muéstreme los elementos, porque yo no voy a salir allá diciendo que los aliens crearon a la humanidad solo porque usted se soñó con eso, ¿sí o no? No, muéstreme las pruebas. Aquí tengo un ejemplo exclusivo CMI. Estas serían las tarifas diarias y mensuales para transitar sin pico y placa en Bogotá. Noticia la semana pasada. Antes de que ningún otro medio de comunicación comercial lo supiera, CMI dice, fin, aquí tenemos las tarifas. La exclusividad dentro del periodismo habla muy bien de una fuente y habla muy bien del medio de comunicación porque este garantiza la reserva del informante y garantiza la máxima audiencia y garantiza el interés de determinada noticia. Por ejemplo, si alguien la semana pasada no vio CMI, no, la semana antepasada, perdón, no tendría conocimiento de cómo van aquí a las tarifas. Podemos hablar de que es una noticia de utilidad, pero pues exclusiva. Listo. Y para terminar, digamos esta parte, creo que me fui a toda mierda, pensé demorarme más, pero bueno, con eso ya hablamos. Las claves de las fuentes. Es esencial, bueno, si bien entre la fuente y el periodista hay una relación de que el periodista necesita informar y la fuente necesita que publiquen algo, no tiene que haber una relación más allá de esa índole entre las fuentes y los periodistas. Deben mantenerse lo más alejados posibles para evitar que el periodista asuma posiciones políticas o asuma posiciones que favorezcan determinados acontecimientos. Aquí tengo un ejemplo. Revista Semana. ¿Sí? Revista Semana, hace 3 años, era una noticia, era una revista de periodismo serio, investigativo, que dentro de su ejercicio investigativo hacía oposición al gobierno. No decían, nos oponemos a todo lo que haga, sino que buscaban cosas que afectaban al gobierno. Revista Semana luego es comprada por un gremio empresarial, Gilinski. El gremio empresarial Gilinski resulta que está con los cacaos del dinero, pues los cacaos empresariales, y al comprar la revista Semana, empiezan a filtrar la información, a editarla, a decir, entonces ustedes van a informar esto, y todo esto no lo pueden informar. No pueden informar en contra de los bancos, no pueden informar en contra de los negocios de los Gilinski, no pueden informar en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque los Gilinski van a tener relaciones sociales con algunos miembros que actualmente están en la cartera de gobierno. Luego, ¿qué sucede? Ponen de directora de la revista Semana a Vicky Dávila. Vicky Dávila, conocida por su simpatía con el gobierno. Y no está mal tener simpatía con un gobierno. Lo que está mal es informar filtrando la información a partir de la simpatía que se tenga del gobierno. Es decir, digamos que yo, Yacel Sandoval, soy periodista, que apoya la primera línea, ¿sí? Y me llega una noticia de que la primera línea está creando retenes donde están cobrando peajes a los taxistas en el Amparo.
Yo no podría decir que no es así. O decir, no, no, es que están hablando mal de la primera línea unos sectores beligerantes que quieren entorpecer. No, 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 no. Tengo que ir, confirmar la fuente y así no me guste lo que tengo que decir, lo diría, porque se es periodista antes que tener una conciencia política. Resulta que Vicky Dávila, tras de tener simpatías con ese señor, con el gobierno de Uribe y el Centro Democrático y todo lo que representa, está casada con un señor de apellido Géneco. Y cuando uno mira la infografía de los Géneco, aquí tengo, ¿sí? Los Génecos son una familia de la costa, dueños de todo el capital electoral, dueños de la compraventa de votos, tan así que el suegro de esa señora Vicky Dávila fue condenado a la cárcel por paramilitarismo y por compra de votos. Cuando salió esa noticia, a que no dirán cuál medio de comunicación no dijo ni por las curvas de los Génecos. Semana. ¿Por qué? Porque se anteponen las relaciones sociales, familiares, económicas, antes que el derecho a la verdad. El periodismo es una función, cumple, perdón, una función social. Recuerden que con la llegada de las ideas liberales a Colombia y al mundo, se emanó, surgió el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué implica? Las personas tienen derecho a expresar, a informar y asimismo mantenerse informados. Cuando un medio de comunicación filtra, nos priva de información oficial, podríamos decir muy por encima que están atentando contra nuestra información, contra nuestro derecho a la información. Entonces aquí en esta fuente, aquí tenemos los nexos del clan Géneco, a Vicky Dávila a la mitad, y aquí condenado Lucas Géneco, soy de Vicky Dávila a 6 años de cárcel. Esto lo saca un medio de información alternativo, ese también, y Semana no. Antes de la llegada de Vicky Dávila, Semana sí hacía ese tipo de periodismo investigativo. Y bueno, lo traje como ejemplo, porque no es lo único, pasó también con El Tiempo, cuando lo compró la editorial Planeta de España y cambiaron toda su línea editorial. Listo, muchísimas gracias. A partir de ahora, este video lo voy a cortar porque quiero hablar. Me corto, muchachos. Muchísimas gracias por su atención. Detengo la grabación.